Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. En estos temas que hemos estado analizando acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, hemos estado analizando en los últimos temas con respecto al uso de los adornos personales, de las joyas, tomando en cuenta el momento en que Jacob se reúne con su familia y les dice que Dios le pidió que fuera a Betel. Y ahora, continuando con este estudio, quiero analizar Génesis capítulo 35, el versículo 5. Y dice aquí, y partieron, y el terror de Dios cayó sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. En temas anteriores estuve analizando el peligro en que estaba la supervivencia de Jacob y su familia después que Simeón y Leví destruyeron a Siquén, mataron a las personas que allí estaban y se llevaron cautivos a los niños y también a mujeres. Vimos el temor de Jacob de que esas naciones o esos pueblos que estaban circundantes, al enterarse de esta matanza y este saqueo que hubo, se unirían para destruir a Jacob. Pero también hemos estado analizando en nuestros temas cómo Dios estaba obrando porque de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios había hecho un pacto y esas personas iban a ser los progenitores, son los patriarcas de los cuales salió la nación israelita. En todas estas cosas que hemos estado estudiando, todos estos conflictos, todas estas cosas mal hechas, mentiras, cosas que no están bien hechas, habían sucedido por causa de la batalla entre el bien y el mal. El diablo estaba tratando de entorpecer el plan de Dios con respecto a la nación que Dios iba a levantar, la nación de los israelitas, los descendientes de Israel, o sea, de Jacob. En el texto específico que estamos teniendo, vemos aquí cómo Dios actúa una vez más para proteger a Jacob, la vida de Jacob y la vida de toda su casa, de toda su descendencia. También de esto hemos señalado algo. Pero en el texto específico que nos ocupa en este momento, dice que Jacob partió de allí, o sea, salió de Siquén y partieron Jacob con su familia y el terror de Dios cayó sobre las ciudades que habían alrededor. Quiere decir que estas personas que estaban alrededor sintieron un temor, miedo, miedo de Dios. La palabra que está escrita es temor, terror. Dije temor, terror de Dios. La palabra terror no se utiliza mucho en la Biblia, pero se menciona en algunos casos. Por ejemplo, cuando Dios hizo la creación, puso en los animales
un terror o un temor, un respeto hacia el ser humano, porque el ser humano iba a controlarlo todo. Aquí en esta eh, historia que estoy tratando, en este suceso de Jacob cuando sale, las ciudades de alrededor sintieron terror de Dios, miedo de Dios. Y ese terror hizo que ellos se quedaran tranquilos, que se paralizaran y dejaran que Jacob se fuera. Así Dios protegió a Jacob. Pero yo quiero en este momento hacer un análisis no completo, sino un análisis acerca de otra palabra que tiene un significado parecido. En vez de la palabra terror, quiero analizar la palabra temor. ¿Qué es terror de Dios? Es sentir miedo, es tener miedo que Dios le destruya o haga algo en contra de uno. Eso es terror de Dios. No es confiar en Dios, no es amar a Dios, no es respetar a Dios, sino que Dios pone un alto y el ser humano no puede pasar porque siente terror, siente miedo. Pero ¿qué significa la palabra temor de Dios? Temor de Dios no es un aspecto negativo en la persona. Temor de Dios es un aspecto positivo en la persona. Y en este tema y en el otro tema, que vamos a dedicar dos temas a esto, hablar acerca de la palabra temor de Dios. No vamos a usar todos los textos en la Biblia que habla del temor de Dios. No vamos a explicar a plenitud todo lo que se relaciona con la palabra temor de Dios. Solamente vamos a usar algunos textos donde se utiliza la palabra temor de Dios y lo que está implícito, lo que está, eh, que tiene que ver con esta palabra del temor a Dios y nuestra actitud con respeto o respecto a Dios. Antes de ponerme a buscar algunos textos de la Biblia, quiero decir mi propia explicación, que tampoco es completa porque tendría que ser más abarcante, pero sí mi explicación tiene que ver con lo que quiero compartir con ustedes con respecto a la palabra temor de Dios. Lo primero que quiero decir que temor de Dios es respetar el nombre de Dios. Tiene que ver con nuestro respeto a Dios. Tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Tiene que ver con nuestra voluntad de hacer las cosas como Dios dice en su palabra que debemos hacer. Respeto a Dios es darle el primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida. Temor de Dios es entregar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser a Dios. Es reconocer a Dios como nuestro creador. Es reconocer a Dios como nuestro Salvador. Y es también tener a Dios, respetando a Dios de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Solamente voy a decir estas palabras aquí con respecto a lo que estoy diciendo de mí, que hay mucho más que decir, repito esto, pero ahora vamos a dedicarnos a buscar
algunos textos en la Biblia. Eh, Voy a comenzar eligiendo unos textos que tengo aquí marcados en la Biblia, los marqué en un orden para seguir el orden ese, pero ahora, en vez de seguir el orden en que yo lo marqué, voy a seguir el orden en que los textos me van a ir apareciendo y vamos a analizar lo que cada texto dice y esto tiene que ver con respecto a nuestro temor de Dios. Sí quiero decir algo que no he dicho hasta el momento. Temor de Dios no significa tener miedo de Dios. No significa tener desconfianza de Dios. No significa que nosotros tratemos de hacer lo que Dios dice por miedo, sino por respeto, por amor a Dios. Después de esta aclaración, vamos a señalar los textos en el orden en que los tengo aquí señalados. Leo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13. Aquí dice la Biblia: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Estas palabras que yo estoy leyendo forman parte de la recopilación que Moisés hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y escribió los libros que escribió: Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Deuteronomio fue una repetición, es otro libro de lo que Moisés escribió. Se dirigió al pueblo de Israel. Y quiero en este mismo momento en que estoy señalando esto, que cuando dice aquí que pide ahora pues Israel, que pide el Señor tu Dios de ti, nosotros no somos judíos. Yo no soy israelita de la carne, no estoy circuncidado, no soy del pueblo que vino por la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, estas palabras que yo estoy leyendo aquí, las tomo como si Dios me las hubiera dicho a mí mismo. Cuando yo estoy leyendo aquí que Dios dice a Israel, ¿qué pide Dios de ti? Yo lo estoy leyendo entendiendo que Dios me está diciendo a mí también que no soy israelita según la carne, que Dios también me está diciendo qué pide Dios de mí. Y hago esta aclaración por lo siguiente. En el momento en que yo estoy hablando, en este tiempo de la historia de la humanidad, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo que Dios apartó para él, el que lo formó, porque ahí está la historia bíblica y eso es una realidad. Pero el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel, que Dios fue su creador, pero no es la iglesia de Dios, porque el pueblo de Israel representaba a Dios como iglesia. Era la iglesia de Dios a través de la cual vino la Biblia, vino el conocimiento del Mesías y a través de la cual Dios le habló a la humanidad para que lo aceptara. El Salvador del mundo vendría a través del pueblo de Israel. Pero este pueblo de Israel, cuando llegó el Mesías, cuando llegó a Cristo, no lo aceptaron. No aceptaron al Mesías prometido. Al no aceptar al Mesías prometido, el pueblo de Israel
siguió siendo el pueblo de Israel, siguió siendo el pueblo que había recibido todas las bendiciones que Dios había hecho con ellos y sin duda, de alguna manera, Dios los cuida porque a través de todos los desastres y sufrimientos por los cuales ha tenido que pasar, aquí está el pueblo de Israel y es una gran nación. Pero con respecto a iglesia de Dios, ya el pueblo de Israel no es la iglesia de Dios. Ellos pueden salvarse, como nosotros que no somos descendientes de Abraham, podemos salvarnos. Y eso es aceptando al Mesías, aceptando a Cristo. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, llegamos a ser pueblo de Israel, llegamos a ser pueblo de Dios porque somos la iglesia de Dios. No según la carne somos Israel, no según la carne somos el pueblo de los judíos, pero sí por la fe en Jesús, porque los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, llegamos a ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, no por la carne, sino por la fe, porque es por la fe en Jesús, en el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad, en que nosotros llegamos a ser descendientes de los israelitas, pero de acuerdo con la fe. Quiere decir, no por la nacionalidad, no por la sangre, no por las obras, sino por la fe en Cristo como nuestro Salvador. Aclaramos esto en nuestro inicio porque es importante, aunque después en el futuro tendremos otro tema sobre esto donde aclararemos más este concepto. Pero al usar ahora aquí el temor de Dios y al comenzar presentándolo al pueblo de Dios, a los israelitas, vamos a ver después que esto se hace también. Esta palabra se utiliza también para todos los que aceptamos a Jesús. Y quiero señalar también, antes de terminar este tema, que tanto el israelita de la carne, el que se circuncida, el que es descendiente carnal de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nosotros que aceptamos a Cristo, que no somos descendientes según la carne, sino que somos de la humanidad que los judíos llamaban gentiles, pero que ahora aceptamos a Cristo, estamos diciendo que Cristo es la piedra angular sobre la cual se edifica el edificio de su iglesia. Y de los dos pueblos, de los israelitas y de los que no somos israelitas según la carne, hace una nación que es un cuerpo, que es la iglesia de Dios, una nación hecha de Dios, una nación por la gracia de Dios, porque Cristo nos une. En Cristo llegamos a ser la iglesia de Dios. Y esto sí tiene que ver con actuar de acuerdo con el temor de Dios. Llegamos hasta aquí con nuestro tema. Te pido que lo compartas para ayudar también a otros, además de ti que lo escuches. Y en nuestro próximo tema continuaremos hablando de lo que es el temor de Dios. Nos vemos.